y tal como lo venimos haciendo estos días, para entender un poquito qué pasa con el mercado de granos. Vamos a hablar ahora, hoy, con Ricardo Pacero, que es de StoneX, director para Argentina y Uruguay. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo andás? Bien, contame, en poquito, en lo que puedas contarme en poquitos minutos, ¿qué estás viendo del mercado hoy a nivel global, a nivel mundial? Con esta soja que de repente parece que explota y de repente dice, no, paren muchachos que tanto no vamos a subir, el maíz, con la relación China-Estados Unidos. ¿Qué es lo que están analizando ustedes? Mirá, lo que yo veo en este año son dos momentos muy marcados. El inicio de la pandemia, que generó una fenomenal preocupación allí por los meses entre marzo, te diría, y gran parte de mayo, con una fenomenal destrucción de demanda en el caso del petróleo, un maíz que bajaba muchísimo porque se destruía la demanda para etanol, una enorme preocupación con los precios, veías caídas en los precios de los principales commodities, el que mejor resistía era el trigo, que tenía por ahí una mayor demanda como farináceo, desde el punto de vista del mayor consumo que la gente tenía en los confinamientos. Y las dudas que había siempre acerca de si China iba a cumplir o no con la fase 1 del acuerdo firmada con Estados Unidos y la asunción de un compromiso de comprar 36.500 millones de dólares. Veíamos hasta ahí también una fenomenal demanda de soja por parte de China, que se originaba en Brasil, con un Brasil que iba marcando récord tras récord en materia de exportaciones mensuales. Bueno, a partir de junio, julio, el mercado empieza a tener un tono distinto. Yo te diría que el tono que el mercado empieza a tener distinto, sobre todo a partir de fines de julio, está muy vinculado a un clima que empieza a cambiar para Estados Unidos y que empieza a generar dudas acerca de los rendimientos y las producciones finales. Y por el otro lado, una actitud por parte de China de prender de vuelta la aspiradora y salir a absorber todo lo que pueda absorber de maíz, de sorgo, de soja, hasta te diría incluso con la idea de comprar trigo, y China se transforma de vuelta en un fenomenal protagonismo, a punto tal de que cuando vos mirás hoy lo que Estados Unidos proyecta exportar de soja en la campaña, que arrancó hace poco tiempo, ya Estados Unidos tiene comprometido el 53% de lo que Luz había estimado. Esto es un 20% por encima de lo que normalmente vos ves a esta altura del año en cualquier otro momento de mercado. En cuanto a maíz, exactamente lo mismo. El USDA, para mi manera de ver, está subestimando la demanda de maíz de China de Estados Unidos, sigue manteniendo un número en 7 millones, yo te diría que ese número de China hoy debe estar entre 10 y 15. Más allá de las subastas que China viene realizando en el mercado interno, China tuvo un problema climático en el norte y tuvo excesas de agua en el sur, entonces gran parte de esos inventarios lo que está haciendo China es suplirlos con la demanda internacional. Y hay otro dato que no es menor, que es que China ha manejado, yo te diría hasta acá, exitosamente el brote de gripe africana, y vos tenés hoy planteles porcinos que empiezan a crecer de vuelta, ergo China, que pasó el conflicto con Estados Unidos, abasteciéndose de sus stocks internos, hoy salió decididamente a recomponerlos, y esto es lo que vos estás viendo en el mercado internacional en materia de precios y que está teniendo un reflejo en lo que es la plaza doméstica. Vos fíjate, si yo tomara los precios de principio de julio de maíz, soja y de trigo para las posiciones de campaña nueva, vos tenías un trigo que en la Argentina valía 164, ahora vale 189. Tenías una soja que no llegaba a 220, ahora vale 246. Tenías un maíz que estaba en 133, ahora está arriba de 150. Estamos hablando de la cosecha próxima. De la cosecha próxima. Esta mejora es sustantiva. El problema que vos tenés en Argentina hoy, yo creo que claramente no está pasando por este nivel de precios en dólares, sino por lo que vos ves en el mercado cambiario. El dólar para el productor sigue siendo un dólar de 50 y a primera hora hoy en el mercado, después de las medidas del central, el paralelo estaba en 145. Ahora, vamos por parte. En el resumen que haces del mercado internacional, está claro que la demanda hoy es la que está manejando el mercado, más allá de algún problema climático que pueda tener Estados Unidos, y después veremos qué pasa en el hemisferio sur. Pero esta suba de precios, ¿vino para quedarse, para continuar, o vos recomendarías decir, muchachos, empiecen a tomar posiciones? A ver, en el caso de la soja, yo creo que es un buen momento para hacer promedios con puts. En la medida en que vos tenés un mercado que tiene recorrido, las primas de los puts se van abaratando
y vos tenés que estar pensando en armar promedios, digamos. Lo que creo que el productor tiene que desterrar de la cabeza es definitivamente la idea de que cuando vende, tiene que vender al mejor precio de toda la campaña. Esto es lo mismo que yo te enseño a tirar con arco y flecha y que vos pretendas hacer blanco en el primer disparo. Alguna vez escuché por ahí que el problema del angurriento es morir empachado. No se trata de vender al mayor precio posible, sino se trata de vender al precio que le dé sentido económico a lo que uno hace. La obligación del productor es capturar rentabilidad. Si el mercado tiene recorrido después, bueno, existen mecanismos de cobertura de riesgo-precios que te permiten comprarte un boleto para ese tren. Particularmente en el caso de la soja, yo veo a fondos con una posición comprada de cerca de 200.000 contratos. Fíjate que el récord de los fondos en términos de contratos fueron 260.000. China sigue demandando. Hay dudas acerca del stock final que Estados Unidos pueda llegar a tener, que está por ahora en 12.5 millones de toneladas. Haciendo un poco de memoria, Carlos, cuando el stock de soja de Estados Unidos final estuvo en 2.71 millones de toneladas, año 2012, la soja llegó a $654 por tonelada. Hoy estás viendo un nivel de stocks que es el nivel de stocks que se veía por allí en la campaña 2017. Hay razones para pensar que la soja pueda tener recorridos adicionales, pero atención con el tema de las coberturas y los momentos de mercado. Si bien la demanda de China existe, es una demanda que viene creciendo, los fondos tarde o temprano salen siempre a realizar ganancias, contablemente tienen que tener algún reflejo. Entonces, frente a este tipo de circunstancias, aprovechar los momentos sigue siendo siempre el mejor consejo. En relación al maíz, creo que el maíz tiene también chances de tener adicionales recorridos, no con la potencia que vos estás viendo en soja. El USDA tarde o temprano va a tener que ajustar el número de China y China va a seguir aspirando maíz norteamericano. Habrá que ver qué es lo que pasa con la campaña de la Argentina. A mí lo que me preocupa en el caso de la Argentina y Brasil, que si bien puede ser un indicador que te siga empujando precios, es una amenaza de línea que puede generar un escenario de incertidumbre, una línea que se hace cada vez más probable de acuerdo a lo que uno va yendo, y eso puede generar alguna complicación para Argentina y la Brasil y el mercado reposar los ojos allí. Y yendo al caso específicamente del trigo, a mí lo que me preocupa del trigo en la Argentina, más allá del tema climático que ha recortado producción, y esto ya lo sabemos, estamos hablando de una campaña que ya no está en 20, 21 millones de toneladas, sino que está por debajo, es el hecho de que te está apareciendo Australia después de 2 años con problemas climáticos, con un fenomenal nivel de producción, y hay destinos que la Argentina supo conquistar en estos últimos 2 años, como Indonesia y Bangladesh, que ahora van a ser destinos muy competitivos con el trigo australiano, y es un tema para mirar con atención también. Ahora, yo te escucho hablar y vos trabajás para una empresa prestigiosa a nivel internacional que trabaja generalmente, que trabaja mayoritariamente en Chicago y en los mercados del mundo. Te escucho hablar de cobertura, de opciones. En la Argentina, en este contexto, es fácil, me imagino, hacer tu trabajo, ¿no? Bueno, es un trabajo que se va haciendo cada vez más imposible, más allá del esfuerzo que uno hace en términos de docencia. Obviamente que Chicago parece quedar cada vez más lejos, y esto tiene que ver con lo que pasa en el mercado cambiario en la Argentina y por ahí también en relación a ciertos divorcios. Y en el mercado a término, particularmente mi observación en relación a lo que se ve esta campaña, es que se está usando mucho más el término para originar mercadería. Los mercados tienen 2 indicadores de eficiencia que son la liquidez y la profundidad del mercado, digamos. Y el término siempre tuvo algunos problemas allí, más allí de los esfuerzos que uno viene realizando. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en forma mancomunada, en donde el Ministerio de Agricultura debería involucrarse en tratar de generar ciertos programas que le permitan a un productor, más allá de la docencia, poder acceder a estos mercados con mayor frecuencia. A veces acceder a estos mercados implica distraer capital de trabajo, y no todos disponen del capital de trabajo para distraer, sobre todo cuando hablas de reponer un margen en alguna operación que te puede estar registrando un resultado negativo. Este es el escenario que yo veo. También me preocupa a la luz del tipo de cambio, lo que está pasando con los tipos de cambio, cuando estamos abriendo la puerta al inicio de la campaña gruesa. ¿Qué pasa con el tema de la importación de fertilizantes y agroquímicos? ¿En qué posición se encuentran los productores en relación a qué se tiene comprado y qué no se tiene comprado?
el campo sigue siendo el motor, el pulmón, el corazón de la Argentina desde el punto de vista de la generación de divisas. Aquí se pretende de alguna manera generar mayor nivel de exportaciones, que es la mejor manera de fabricarnos dólares, frente a un escenario de inversión externa que parece muy difícil en este contexto, y yo creo que deberíamos revisar seriamente todo lo que está vinculado en cuanto a la presión impositiva de la que expresa normalmente el sector, y también hacer referencia a veces a los procesos de comercialización granaria, a la falta de institucionalidad en la que la Argentina cae de forma recurrente, que después se trasunta, lamentablemente, en productores perjudicados porque no reciben la plata por el grano que vendieron. Ricardo, la última. Cuando vos hablas con tus colegas a nivel internacional, con los que habitualmente trabajás todos los días, ¿se entiende lo que pasa en la Argentina? No, Argentina, a mí, en mi experiencia personal, digamos, uno habla mucho de mercados con colegas en el exterior, en Kansas, en Chicago, en Australia, en algunos países europeos. Para todo el mundo es inentendible lo que pasa en la Argentina, digamos. Yo creo que ya es inentendible hasta para nosotros, como para poder explicárselo a alguien que quiere escucharlo del exterior. Un país que tiene las posibilidades que tiene en estas circunstancias, es muy difícil entenderlo, realmente es muy difícil entenderlo. Bueno, con esta última respuesta te pido que seas muy breve y muy cortito, porque si no el editor me la va a cortar seguramente. Dale, voy a tratar. ¿Seguís siendo hincha de Boca? Sí, señor. Se llevan la sangre, digamos. Se llevan la sangre. Es lo más importante de la nota, esto te digo, ¿eh? De una herencia italiana, más allá de que uno pierde a veces el calor que tenía cuando uno era más chico, el último campeonato que Boca ganó con ese gol de Carlitos me hizo volver a mi adolescencia de la mejor manera. Me sentí plenamente reconfortado y te diría, va a ser claramente el momento más feliz del año 2020. Sí, tenemos que cortar, a ver si me sale. Si no me sale, hacé de cuenta que ya te despedí, no te enojes, pero no, Carlos, por favor. Tengo la posibilidad de darte una pequeña sorpresa que preparé para vos. Dale. A ver si lo logramos, mirá. No, esto es. Mirá, la tenía preparada acá. Para mí esto es como música clásica, te diría. Te mando un gran abrazo. Lo mismo para vos, Carlos. Gracias por todo.